La importancia y la centralidad de la familia están repetidamente subrayadas en la Sagrada Escritura. No está bien que el hombre esté solo, leemos en el libro del Génesis. La familia es considerada en el designio de Dios como el lugar primario de la humanización de la persona y de la sociedad. Aquí comienza, amigos, la sal de la tierra. Bienvenidos a todos los que nos seguís habitualmente en Canal Diocesano de Televisión. Esto es La Sal de la Tierra. Estamos en una semana especial, ya lo saben seguramente quienes nos siguen habitualmente. Estamos celebrando la Semana de la Familia. Lo hemos hecho en otras temporadas también. Y nosotros aquí queríamos, como no podía ser de otra manera, poner el foco en la doctrina social de la Iglesia y en cómo se trata y se habla de la familia en la doctrina social de la Iglesia. Lo hacemos, como siempre, con una buena amiga que nos viene acompañando habitualmente aquí en La Sal de la Tierra. Teresa, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Antonio, un gusto. Gracias por venir otra vez. A quienes no la conozcan y se incorporen hoy, que espero que seáis los menos, porque la mayoría espero que estéis ya incorporados a este programa. Teresa Comte-Grau es, además, sobre todo amiga de la casa, pero es la directora del Máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia en Madrid, de Salamanca, en Madrid. Exactamente. Y como digo, y sobre todo, y ante todo, amiga nuestra. Sí, con la que compartimos durante todo este año, venimos compartiendo aquí en La Sal de la Tierra reflexión y charla en torno a la doctrina social de la Iglesia. Hacemos un paréntesis nosotros en lo que veníamos tratando, Teresa, porque creo que merecía la pena que también nosotros nos sumáramos a la Semana de la Familia de Canal Diocesano. Por supuesto, si no, es que sería extraño. Claro, yo creo que llamaría la atención para mal. Sí, además porque hay contenido, ¿no? Hay mucho contenido en la doctrina social de la Iglesia. Claro que lo hay, que lo hay, mucho. Sobre este tema. ¿Por dónde podemos empezar? Pues mira, se me ocurre que podemos empezar considerando un tema muy interesante que además viene al hilo del plan pastoral en el que estamos nosotros inmersos ahora aquí. Hemos apuntado ya en alguna ocasión algo en torno al tema de la ecología, de una ecología integral a la luz de Laudato Si, y por ahí quería yo enlazar un poco, porque bueno, una primera cosa que queda clarísima en la doctrina social de la Iglesia es la familia como primera sociedad natural, ¿no? Y el Papa Francisco ya apunta algunas cosas de estas en Laudato Si. Y yo me gustaría empezar haciendo esta reflexión, ¿no? La familia como ese lugar donde uno aprende y descubre cosas fundamentales, de esas que arman, podríamos decir, a la persona. Cosas como qué es la verdad, qué es el bien, ¿no? Qué es amar y ser amado, pero de verdad, con mayúsculas, sí. ¿No? Estas cosas se aprenden, sobre todo y fundamentalmente, en la familia, y ahora te dejo, para bien y para mal. Claro. Y ahora te digo por qué digo lo de para bien y para mal, ¿eh? No, sí, además yo creo que está bien que lo digas, porque en las realidades familiares, concretas, pues hay muchas luces y muchas sombras. Y es bueno también que seamos conscientes de ello y que lo asumamos y que lo integramos y que lo pongamos también que lo pongamos en el primer lugar también del discurso y de la reflexión que hacemos, ¿no? Porque a veces, si me permites, Antonio, hablamos de la familia como de un ideal de familia. Yo creo que la antropología cristiana es muy realista, ¿no? Habla de quién es el hombre, pero desde el hombre concreto, ¿no? O al menos, y la doctrina social de la Iglesia lo hace mucho más, ¿no? Acentúa mucho más la realidad histórica, la realidad concreta, real de la persona, no de una categoría de persona. Y yo creo que con la familia debemos hacer lo mismo. Hay que hablar de la realidad familiar, y las realidades familiares son muchas, y hay muchas luces y muchas sombras. Dicho esto, yo creo que tú has empezado por algo que yo entiendo que es fundamental, porque realmente la familia es un ámbito en el que uno se descubre a sí mismo como ser comunitario,
no nacemos solos, nacemos en el seno de una familia, estará más o menos estructurada, será más o menos estable, pero nacemos todos en el seno de una familia. No somos seres que vengamos al mundo aisladamente, ¿no? Y nacemos de una unidad familiar, de un hombre y de una mujer, por lo tanto de una realidad comunitaria. Y ese dato lo llevamos todos ya impreso en nuestra naturaleza, en nuestro código humano y en lo que va a ser nuestra realidad existencial, ¿no? El individuo aislado no existe, todos pertenecemos a una unidad familiar o a un entramado familiar. Y yo creo que eso es algo que a veces pasamos por alto, porque necesariamente pensamos que la realidad familiar tiene que ser una realidad perfecta, ¿no? O sea, nacemos en familia cuando la familia es perfecta. No. No. Todos nacemos y procedemos de un tronco familiar, de una realidad familiar. Otra cosa es cómo sea luego ese tronco, que sea un Exactamente. desastre o que sea... Pero me ¿no? parece que es muy importante que tomemos conciencia de ello, ¿no? Sí, Porque ahí es donde empezamos a darnos cuenta también que somos seres comunitarios, que hemos sido engendrados comunitariamente, ¿no? No individualmente, sino comunitariamente, y que además aprendemos, por lo tanto, o esas primeras nociones de sociabilidad, vida comunitaria, las aprendemos. Claro. Sí, yo es que me estaba acordando, Teresa, cuando te decía antes lo de que es en la familia donde uno aprende esas primeras nociones que tú dices, esas cuestiones, digamos, fundamentales, y yo te hablaba de lo de, pues, de la verdad, del bien, pero yo soy consciente también de, y me quería acordar, pues, de ese niño que nace en una familia tan desestructurada y tan hecha polvo, que vive en una permanente mentira. Y entonces, bueno, pues ese niño, lógicamente, esa noción de verdad no la va a aprender, ¿eh? O ese niño que nace en una familia donde permanentemente se vive instalado en el mal, en hacer el mal, ¿no? ¿Qué noción de bien va a aprender ese niño, ¿no? Un bien que es fundamental que aprenda y que conozca, ¿no? Sí, y esto es una realidad hoy, ¿eh? Sí, no, claro que lo es. Muy cercana a nosotros no, pero en muchos lugares del No, mundo. sí, y también muy cercana a nosotros. Quiero decir, a veces hablamos de realidades de familias desestructuradas y pensamos necesariamente en unas condiciones socioeconómicas adversas. No necesariamente. A ver, lamentablemente a veces va acompañado, otras veces no, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que la familia sufre los mismos envites que sufre cualquier otra realidad humana, cualquier otra asociación o institución y el hombre en general. Es decir, en nuestro mundo cada vez más complejo, más cambiante, donde muchas certezas han saltado por los aires, pues la familia se ve afectada. A mí, en cualquier caso, tampoco me gustaría que nuestro discurso fuese muy catastrofista en este sentido, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, si hablamos de España, si pensamos en la sociedad española, es innegable que la familia sigue siendo la realidad, el entramado, el vínculo que los ciudadanos, y además indistintamente, en distintos tramos de edad, que los ciudadanos o que las personas o que los españoles más valoramos y más apreciamos, ¿no? Y eso es una riqueza. Lo que nos obliga la mirada que nosotros tengamos sobre esto es, bueno, aceptar la realidad familiar con la que nos encontramos, ¿no? Está muy claro que los hechos no se discuten, los hechos se nos presentan y hay que convivir con ellos, ¿no? Entonces, aceptar esa realidad. Te pregunto una cosa, ahora que dices esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se compagina el hecho, la realidad que tú acabas de subrayar, ¿no? De que en nuestro país, por ejemplo, en España, la familia sea una realidad tan importante para un número altísimo de ciudadanos? Estoy hablando de encuestas de estas que se publican cada 2 por 3 que así lo avalan, ¿no? Y yo estoy dispuesto a creerme eso, sí. Pero ¿cómo compaginamos eso con otro hecho que yo creo que también es una realidad, que es la ausencia de todo tipo de apoyos, de políticas familiares, pero también de apoyos por parte de otras instituciones que no tengan que ser el Estado, ¿no? En comparación con otros países de Europa, ¿no? Que aquí son bastante ausentes, iba a decir, y deficitarias cuando las hay, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Pero fíjate, tampoco existe presión social en este sentido. Es una cosa que también a mí me llama la atención, ¿no? La familia
creo, digo, y en esto no me gustaría ser muy tajante, porque cuando uno se aproxima a la realidad, pues, e intenta hacer un juicio, una valoración, pues hay que ser humilde, ¿no? Pero me parece, me da la sensación que tenemos una concepción muy privada, muy hacia adentro de lo que es la realidad familiar, los vínculos familiares, los entramados familiares, ¿no? Y que nos falta de alguna manera tomar conciencia de que la familia es un sujeto social. A veces hablamos mucho de la familia es la primera célula de la sociedad, la familia es la primera institución social, pero eso lo planteamos para justificarnos hacia adentro, ¿no? Para justificar la autonomía, la independencia, la privacidad, incluso la individualidad de las unidades familiares. Y nos olvidamos que cuando hablamos de la familia como escuela de sociabilidad, cuando hablamos de vínculos familiares, cuando hablamos de relaciones familiares, estamos hablando de un sujeto social. La familia es un sujeto social y, por lo tanto, es un sujeto de derechos, pero también lo es de deberes, ¿no? La familia contribuye a la vertebración social, contribuye a la integración, contribuye a la solidaridad intergeneracional, contribuye al cumplimiento de una serie de deberes sociales que repercuten en el bien de toda la sociedad. Y quizás si potenciáramos más, tomáramos mayor conciencia de esa dimensión, vamos a decir, social de la familia, nos daríamos cuenta de la necesidad de presionar para que existieran políticas públicas que usaran la familia, o sea, que se plantearan desde la perspectiva familiar, ¿no? Teniendo en cuenta, precisamente, cuando hablo de perspectiva familiar, teniendo en cuenta que la familia es un sujeto social, ¿no? Desde esa perspectiva, que tuvieran que ver en el ámbito educativo, pero que tuvieran también que ver, por ejemplo, en el ámbito de la política fiscal, ¿no? Que no cuenta la cosa casi para nada, ¿no? Claro. Entonces, creo que también es una tarea que nosotros, pienso como comunidad cristiana, como iglesia, también estamos llamados a potenciar, ¿no? Trabajar para que las propias familias cristianas y no cristianas, pues en el sentido de que también estamos llamados a volcar lo que creemos hacia afuera, no solo hacia adentro, sino muy hacia afuera, potenciemos esa responsabilidad social. Un asunto un poco polémico hoy en día, ¿no? Porque yo creo que se discute, pero en la doctrina social de la Iglesia está claro, es que en el fundamento de esta familia de la que estamos hablando está el matrimonio. Esto no es difícil encontrar hoy ámbitos en nuestra sociedad que se discute, ¿no? Bastante. Pero como digo, la doctrina social de la Iglesia está claro, ¿no? Y además el matrimonio con unos rasgos característicos que me parecen interesantes y que a mí me gusta mucho también trasladarlos al individuo cristiano, lógicamente, ¿no? Estoy pensando en la totalidad, en ese darse por entero. En el fondo es algo que tengo que hacer yo también, ¿no? La unidad, la comunión, la búsqueda de la comunión, ¿no? La fidelidad a un proyecto, ¿no? Donde nos hemos embarcado libremente, y la fecundidad, ¿no? Son rasgos muy interesantes del matrimonio, pero es que son rasgos que a mí me hablan no solo del matrimonio, ¿no? Que hablan que nos podríamos aplicar, yo creo, ¿no? Cualquiera. Bueno, son rasgos de vida cristiana. Son rasgos de vida cristiana. Yo creo que son rasgos de vida cristiana fundamentalmente. El matrimonio los vive de una manera particular, pero son rasgos de vida cristiana fundamentalmente, ¿no? Dices tú, la fidelidad a un proyecto libremente asumido, el compromiso, sí, ¿no? Con ese proyecto. Así entiendo yo que debe entenderse el matrimonio, pero no solo el matrimonio. Exactamente, ¿no? La fecundidad, o sea, generar vida. Generar vida es crecer y multiplicaos, pero generar vida, o sea, generar riqueza, generar bienes también para los demás, ¿no? La complementariedad es de la integración y la aceptación incondicional del otro, como Dios nos acepta y nos ama a cada uno de nosotros. Son rasgos no querer cambiar al otro. Esto es una cosa que nos pasa. No, esto sí es veces, complicado. ¿no? Claro, sí, es que eso que acabas tú de decir supone no querer cambiar al otro. Eres como eres y yo te acepto como eres, te quiero como eres y no quiero que seas como yo quiero. No, exactamente, aunque puedo contribuir a que mejores, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, vale. Sí, no, sí. Porque además la relación, o sea, la relación que establecemos con los otros
la relación que establecemos con el marido, con la esposa, la relación que establecemos con los padres, con los hijos, con los hermanos. Son relaciones que nos mejoran también, ¿no? Son relaciones que nos humanizan, o al menos que deberían humanizarnos, ¿no? Relaciones que tienen que ver con un proceso, con un proyecto vital de personalización, que no lo vivimos aisladamente, sino que lo vivimos en un entramado de vínculos relacionales que tienen una especificidad que es la familia, ¿no? Donde se producen donde se manifiestan esos rasgos de los que tú hablabas, ¿no? Yo creo que el compromiso es uno de ellos, es fundamental, un compromiso libremente asumido para sacar adelante un proyecto que es cooperativo, que es de vida en común y de vida cooperativa. Yo creo que plantear la familia desde ahí es también es una oportunidad también, ¿no? Para que a veces en nuestra sociedad se descubra la belleza de ese proyecto. Un compromiso familiar no puede ser una carga. Cuando lo vivimos como una carga, cuando nos lo planteamos como una carga, hay algo que falla en el punto previo, ¿no? En el punto primero, que es en la comprensión de uno mismo como un ser comunitario, como un ser social, que vive en relación a los demás, que se humaniza en su relación con los demás y que contribuye a humanizar a aquellos que con él comparten y conviven, ¿no? Fíjate, un tema en relación con esto también un poquito complicadillo de poner en práctica. Aquí estamos intentando hacer los deberes, cuando digo aquí me refiero a la diócesis de Toledo. Al hablar de matrimonio en relación con la familia hay otro asunto, que es el asunto del sacramento, el matrimonio como sacramento. No tengo que explicarte mucho si te digo que, bueno, pues en muchos casos en el ámbito de la pastoral es ciertamente un desafío tremendo hoy, ¿no? El Papa Francisco en algunos momentos ha sugerido una clave, que es plantear el momento de llegada al sacramento del matrimonio como una especie de catecumenado, que esto no sea lo que es hoy en muchos casos, ¿vale? Hay que hacer un camino juntos de descubrimiento, etcétera, ¿no? Claro, esto se dice fácil, otra cosa es cómo luego esto se lleva a la práctica, ¿no? Aquí en la diócesis de Toledo sí que te puedo decir que se está intentando hacer esto y de cara a un futuro se está preparando, ¿no? Todo este proceso previo, ¿no? Que mentalmente, como digo, nos ponemos tú y yo aquí a reflexionar y lo entendemos como algo fundamental, pero que hay que reconocer que no se ha hecho durante mucho tiempo. Y esto es muy importante porque al final una realidad tan importante como esta de la que estamos hablando, que se sustenta mal, sobre la cual se edifica sobre unas bases que son arenas movedizas. Bueno, yo creo que el Sínodo de la Familia ha aportado mucha luz sobre esta cuestión, que la exhortación postsinodal plantea grandes desafíos en ese sentido, o sea, arroja mucha luz sobre los desafíos, pero también es muy valiente al plantear algunas pistas, vamos a decirlo así, orientaciones muy creativas y muy luminosas y muy iluminadas desde la gracia, no desde desde otros, no desde el estómago, Sí, no, desde la gracia, que me parece, gracia, sí. no, pero me parece me parece muy sagrado y muy serio esto, ¿no? Porque creo que esa apelación que hace el Papa ahí en la exhortación es tremendamente importante. Quiero decir, bueno, ahí hay todo un planteamiento interesantísimo y para mí muy, muy, muy iluminador. ¿De qué? De un camino. Yo creo que, Antonio, nosotros aquí, desde el primer día, si te acuerdas, desde el primer día, hemos insistido en esto, ¿no? Yo creo que tú empezaste el primer programa por ahí, hablando en el fondo, vamos a hablar de un proyecto, vamos a hablar de un proceso, vamos a hablar de un camino, ¿no? Estamos hablando de un camino, la vida cristiana es un camino. En el Evangelio Gaudium hay criterios pastorales que son tremendos, tremendos en el sentido de que arrojan una claridad y una luz que para mí es espectacular, ¿no? O sea, cuando el Papa habla de iniciar procesos más que conquistar espacios, eso es hablar de una iglesia que acompaña. Los sacramentos no creo que sean conquistas, no creo que los podamos plantear como conquistas, ¿no? No sé si a día de hoy podemos seguir sacramentando lo que no está evangelizado. Creo que la tarea previa es la de la evangelización, el acercamiento paulatino, el acompañamiento progresivo,
el ir además también desvelando que es Dios el primero que acompaña, ¿no? Y que a imagen y semejanza de ese acompañamiento la Iglesia tiene también que acompañar. Y la aceptación del sacramento tiene que ser una aceptación libre, y tiene que ser una aceptación consciente, no del final del camino, porque aquí, en este camino no hay final. El final del camino es el encuentro definitivo con Dios, ¿no? Estamos siempre de ida, ¿no? En nuestro camino cristiano vamos de ida siempre, ¿no? No vamos de vuelta, vamos de ida siempre. Y en el tema del sacramento del matrimonio, yo creo que esto es fundamental. Se trata de acompañar. Se trata de acompañar las realidades concretas que se nos presentan. Como tú decías, no se trata de que el otro sea lo que yo quiera. Mire, cuando yo tiendo la mano y abro las puertas, ¿no? me encuentro con miles de realidades y Dios me llama a acogerlas, ¿no? Porque Él lo hizo. O sea, si yo voy al Evangelio, me encuentro con que Jesucristo acogió miles de realidades y las fue transformando poco a poco en la medida en que se fue dando y se fue revelando poco a poco. Yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y que hay que empezar la casa por ahí. Me da a mí la sensación. Sí, yo considero que esto es fundamental, Teresa, porque es que luego vienen desafíos que le vienen después a esa comunidad de amor que se constituye por el sacramento del matrimonio. Luego tiene desafíos tremendos y podría hacerte una lista y te pondría pues entre los primeros pues la tarea educativa, por ejemplo, de esos niños, por ejemplo, que luego nacen, ¿no? Y bueno, pues, y aquí imagínate lo que podríamos hablar, ¿no? Donde, claro, es que yo estoy harto de leer y de ver con mayúsculas escrito que la familia es la primera educadora, pero en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito, debe ser la primera educadora, ¿no? En todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito de la vida en general y no digamos nada en el ámbito de la fe, la primera transmisora de la fe, los primeros catequistas, ¿eh? Pero eso es teoría, pero eso tiene que estar, eso no se hace así, como así. No, y además sabemos que hoy no es siempre así ni mayoritariamente así, ¿no? Quiero decir, y ese es otro signo de nuestra realidad, ¿no? Bueno, hoy hay muchas personas que se acercan a Cristo no a través de sus familias, sino a través de otras realidades. Pero en cualquier caso, bueno, pues es que es la realidad. A ver, este es el mundo que Dios ha puesto hoy en nuestras manos. Este es el que quiere que vivamos, este es el mundo que quiere que amemos, este es en el mundo que quiere que nos comprometamos. Por lo tanto, no habría que mirar todo esto como signos apocalípticos, sino como regalos que Dios nos hace para darle al mundo lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Quiero decir que ese cambio de mirada también ya es muy importante para nosotros, ¿no? Y volviendo a lo que tú planteabas, a lo de los desafíos, claro, tú dices, la primera es la tarea educativa, pues es verdad, porque... No sé si la primera, entre las primeras, quiero decir. Es la primera, bueno, pues probablemente es la primera que hace que tomes conciencia de que tu responsabilidad va más allá de hacerte cargo del otro, porque claro, también te haces cargo de otros, ¿no? Pero es que por encima de ti también hay otros, y a tu lado hay otros, ¿no? Es decir, yo quiero también que recuperemos de alguna manera un concepto más amplio de familia, ¿no? Por eso que yo resaltaba al principio, todos somos y nacemos en un entramado familiar, todos, sea cual sea nuestra realidad, tenemos una familia, todos procedemos de unos padres que han tenido a su vez unos padres, quiero decir, que todos nacemos en esa realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tomar conciencia de eso, porque también tomando conciencia de eso uno a veces es más fácil que asuma sus responsabilidades para con las generaciones que corren en paralelo y las que vendrán después, ¿no? A veces pensamos la familia hoy como unidades aisladas que se van generando, ¿no? Mire usted, o sea, claro que un matrimonio nuevo es una nueva familia, pero es que esa familia procede ya y ya está inserta naturalmente en un tronco y en un entramado familiar, ¿no? Sea más o menos extensa la familia, me da igual, ahora no se trata de cuántos hijos vaya a tener, ¿no? Pero es que esa visión me parece que es muy importante también recuperarla, ¿no? Precisamente para la asunción de esos retos y de esos desafíos que tú estás planteando, que por supuesto es el educativo, pero hay otros muchos, ¿no? Sí, no, yo estaba pensando en la transmisión de la fe, estoy convencido de que esa es otra tarea importantísima de unos padres, ¿no? El de creerse y ejercer de
catequistas en el mejor sentido de la palabra, catequista de sus hijos, ¿no? De transmisores de la fe de sus hijos. Sí, sabiendo que, bueno, sabiendo que hoy, repito... Con las dificultades que tiene hacer esto hoy, claro, en un mundo como el de hoy. No, bueno, y también sabiendo que cuando a veces hay niños que llegan, niños o no tan niños, niños adolescentes o adultos, que llegan a las puertas de las iglesias, que llegan a la iglesia por otros caminos y por otras vías, ¿no? Bien, bien, quiero decir, bendito sea Dios. No, pero que eso también es un dato con el que nosotros Sí. tenemos que contar, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera también de acoger a las familias o de integrarlas, Claro. es otro desafío, es otro reto, ¿no? Es decir, yo creo que es verdad que nuestro mundo es menos seguro para nosotros en muchos aspectos de lo que lo era hace 50, 60 o 70 años, es menos seguro, pero también nos permite permite que la fe se encarne de manera muy creativa, ¿no? y que seamos mucho más arriesgados y también mucho más libres en las formas y en los modos. Bueno, que se nos ha acabado el tiempo, Teresa. ¿Ya? Sí, ya, no tenemos más tiempo. Hasta Bueno, aquí, pues Monserrado, esto ha sido como una especie de casi de aperitivo, Sí, ¿no? Para la invitar. verdad es que sí. Nos hemos quedado en el punto cero, ¿eh? Sí. Siento decirte. Pero bueno, hemos cumplido el tiempo. La programación de Canal Diocesano en torno a la Semana de la Familia sigue, ¿eh? Así que yo a ti te cito para la semana que viene, si te parece. Nos veremos si Dios quiere. Nos volvemos a ver. Sí. Y a ustedes sigan la programación de Canal Diocesano y, como digo, en esta semana especial, la Semana de la Familia. Hasta la semana que viene aquí, en la Sal de la Tierra.